Hola Caracola, ¿qué tal estás? Tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo crees que dura el legado de una dictadura? Si has escuchado el episodio anterior, que es la primera parte de la entrevista que le hice a la profesora chilena Natalia Fontalba, ya sabes que la dictadura en España terminó en 1975, poco después de que comenzara la dictadura en Chile, que terminó en 1990. Por cierto, fue el año en el que yo nací, así que no se me olvida. Parece mucho tiempo, ¿verdad? Pues a pesar de eso, la herencia de una dictadura puede ser muy larga. En esta segunda parte, Natalia y yo conversamos sobre qué consecuencias ha tenido vivir en dictadura tanto para la sociedad de España como la de Chile. ¿Hay todavía personas nostálgicas de la dictadura? ¿Cómo se reconcilia una sociedad después de tantos años de autoritarismo y represión? ¿Quedan cuentas pendientes o es mejor ya enterrar el tema? Te compartimos nuestras reflexiones de profesoras de español especializadas en historia en 3, 2, 1. Pero hablando de ese legado que ha dejado la dictadura, ya hemos comentado algunas cosas, pero ¿en qué se nota, dirías tú, en Chile todavía esa herencia de la dictadura de Pinochet? Uy, yo podría decir que el tema de la herencia de la dictadura, en primer lugar, es la separación del ciudadano con respecto de lo público. O sea, sí, como te comentaba antes, retornamos a una democracia, digamos que en, en lo instrumental tenemos elecciones que son transparentes, en fin, un sistema que es muy aplaudido además, pero que la democracia real en cuanto a la participación ciudadana es, como lo suelen denominar acá en Chile, es de baja intensidad. Una escasa participación política, una separación del ciudadano con respecto de los espacios públicos. Los espacios públicos se limitan cada vez más porque las protestas ciudadanas bueno, que no solamente fue el tema como de Estados Unidos, sino que las mismas protestas ciudadanas que hubo acá en Chile, que trataron en la década de los 80 de sacar a Pinochet, fueron aplacadas por estas élites que empiezan a surgir desde estos sectores contra la dictadura. Pero estas élites finalmente tienen una paradoja porque eh, se muestran contrarias al régimen y con la promesa de retornar a la democracia, pero finalmente son élites que se separan de lo público, de la ciudadanía, y que terminan negociando con otras élites. Entonces, digamos que de alguna forma nosotros como que nos fue arrebatado, digamos, el poder de tomar decisiones, de tomar decisiones sobre cómo queremos que se den las cosas en nuestro país, en lo público, en la política. Entonces, primero, yo diría que eso, que se intensifica la despolitización en Chile, que se pierden los espacios que de alguna manera se estaban conformando previo a la dictadura militar, espacios de deliberación social, política. Se pierde eso, primero por la represión y después por este pacto, digamos, que se hace entre las élites para sacar a Pinochet bajo sus mismas reglas, ya bajo la misma constitución del 80. En primer lugar, eso. En segundo lugar, bueno, el sistema económico neoliberal, pero ya sí, en su máxima expresión, que fue precisamente el que se instauró acá durante la dictadura militar. Eh, este sistema que se dice que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, porque se pudo implantar, digamos, toda esta doctrina del libre mercado en situaciones excepcionales, o sea, con todas las libertades políticas y sociales restringidas, porque no había esos espacios, estaban prohibidos. Y eso, digamos que durante este pacto que se hace para sacar a Pinochet, eso se mantiene.
Y la idea del sistema neoliberal de que finalmente el Estado, que es percibido como, o la política, que es percibida como todo este agente de caos, de que si hay mucha deliberación, si hay mucha participación, esto es desorden y nosotros no queremos desorden, finalmente pasa a tomar el papel el mercado de regularlo, esta idea de la mano invisible que lo regula todo. Ese fue el otro tema interesante que finalmente sucede. Y el tercer punto sería que toda esta confrontación tardía que te decía que nosotros como sociedad tuvimos con respecto al legado del autoritarismo genera tensiones sociales eh, que se manifiestan en movilizaciones, en protestas, que hasta el día de hoy, estallido social 2019, que es algo que la gente dice, bueno, Chile tan estable, el mejor país de América Latina, porque ese era el discurso, el oasis dentro de este caos, como decía el expresidente Piñera, finalmente se derrumba precisamente porque hay una tensión social que se empieza a acumular y que con el paso del tiempo de alguna forma explota por alguna vía. Entonces yo diría que esos tres factores son los principales que acá nos han afectado. No sé cómo fue allá en España, no sé cómo se ha vivido ese proceso. Pues veo dos cosas igual y una gran diferencia. Fíjate, lo que veo que es, voy a comenzar con la diferencia, es el tema de la política económica, porque curiosamente, claro, era otra época, la de Franco, no es la época de Pinochet, y Franco al final aplicó una política muy autárquica para que Mm, España fuera autosuficiente, muy paternalista a nivel de política económica y social. Entonces, lo típico de este tipo de dictaduras muy tradicionales, muy católicas, que protegen mucho la familia, viviendas para las familias obreras, voy a hacer grandes obras públicas. Franco se hizo mm, famoso por construir pantanos, por ejemplo, y todavía hay mucha gente hoy que, viendo cómo se vive ahora mismo de mal en España a nivel de derechos sociales, que incluso el Partido Socialista Español ha aplicado leyes laborales que regulan el mercado laboral, los contratos, que van en contra de cualquier idea de izquierda, que han acabado con cualquier derecho social que había a nivel de los trabajadores, de ahora te pueden echar del trabajo de un día para otro sin indemnización ni nada, y eso lo ha aplicado el propio Partido Socialista, que es algo de vergüenza. Pues claro, cuando la gente ve eso dice, pues es que Franco era más socialista que los socialistas, porque hizo muchas veces más, y me fastidia tener que decir esto, pero es verdad, a nivel de proteccionismo muchas veces parece que desde fuera, claro, desde una lectura ultra simple. No estoy diciendo que la dictadura fuera mejor, pero desde luego sí que es verdad que mucha gente tiene esa percepción de que con Franco se vivía mejor. Eso es una frase que mucha gente mayor te va a decir en España viendo ahora que su nieto ha estudiado una carrera y está en McDonald's trabajando por las noches para no ganar ni el sueldo mínimo, mientras que antes un obrero español podía mantener una familia de 5 hijos y la mujer no trabajaba. Claro, qué vida aquella, ¿no? Pero bueno, es verdad que mucha gente que ha vivido eso dice, pues es que objetivamente estábamos mejor antes. Esa es la gran diferencia que yo veo, ¿no? Que a nivel de economía sí que fue, creo que diferente, no aplicó para nada una política neoliberal salvaje como en Chile. Y luego lo que sí es similar, como cuentas, es esa despolitización de la sociedad. Hoy también pasa muchas veces en España que muchas personas tienen mucha desconfianza de los políticos, también porque el Partido Socialista ha traicionado en diversas ocasiones la confianza de la gente que les ha votado, y esto es algo bastante triste, pero también porque, bueno, porque al final todos los políticos, ha habido muchísimos casos de corrupción en la derecha, en la izquierda, en todo, y también porque queda esa falta de cultura democrática, que no, claro, eso se cultiva, se construye, y muchas personas, pues por ejemplo, todavía está mal visto militar en un sindicato o cosas así, ¿no? Porque a nada que alguien toca el tema de la política es algo incómodo
¿O es algo como, mira, ya está el primo rebelde de la familia eh, fastidiándonos la comida, hablando de temas incómodos? Todavía eso, hoy como hablar de política en España está mal visto. Y una persona que se queja mucho también está mal vista. Eso por una parte. Y luego, pues sí, sobre todo el tema a nivel, o sea, de que no se puede, o sea, está muy polarizada también la sociedad. Es como lo que comentabas antes, de que parece que sí, una transición ejemplar, se ha consolidado mucho ese relato de que pues la guerra civil fue una guerra entre hermanos que se llevaban mal y después ya como que se perdonaron y ya, vamos para adelante, ¿no? Como venga, hacia el futuro y la Mm. democracia funciona genial y es mucho mejor que antes todo y ya. Pero qué curioso que los nietos o los bisnietos de esos represaliados de la guerra civil son los que ahora están reclamando, bueno, ¿y dónde está mi abuelo desaparecido? Y qué pasó con mi abuela que sufrió tortura en la guerra civil o tantas otras cuestiones? ¿Por qué sigue habiendo calles con nombres de generales franquistas en mi pueblo? Este tipo de cosas pasan también en Mm. Chile, que te encuentras monumentos de la dictadura, calles de generales. ¿Cómo está este punto? Ya, yo creo que ahí hay una diferencia porque pensando en eso, me acuerdo que cuando Pinochet murió, trataron de hacerle un homenaje en la escuela militar acá en Chile y que estaba Michelle Bachelet en ese momento en el gobierno y que ella dijo, no, no se le va a rendir homenaje, o sea, se le va a hacer una ceremonia fúnebre y ya. Y hubo un militar que desobedeció a eso y se mandó un discurso y ese militar fue destituido. Eh, Acá, si bien es cierto, sí hay muchas cosas que todavía, digamos, hacen como una especie de enaltecimiento, de apología, de admiración hacia esta figura nefasta de Pinochet, no es a nivel institucional, o sea, no vas a encontrar calles con nombres de Pinochet o de alguien que haya pertenecido al régimen militar. También me parece que acá las organizaciones de derechos humanos siempre han estado muy activas desde siempre. Entonces, no hubo, digamos, en ese sentido como un silenciamiento, sino todo lo contrario. Entonces yo recuerdo que desde hace años que vengo viendo a las mismas caras que con el paso del tiempo lamentablemente han envejecido sin encontrar a sus familias. Entonces, eso creo que ha sido un poco distinto, pero lo que sí veo un punto de coincidencia es en esta polarización de la sociedad que llama la atención. Mira, una anécdota que es una anécdota triste por lo demás, cuando a Pinochet lo detienen en Londres, toda esta gente que estaba a favor del régimen militar se fue afuera de las embajadas de España y de Inglaterra. Y lo que hicieron es que llevaron huesos de pollo, de carne, compraron carne y las fueron a tirar afuera de esas embajadas y les dijeron, ¿quieren saber dónde están los detenidos desaparecidos? Ahí están, aludiendo a que los restos de huesos de animales eran los detenidos desaparecidos. Entonces, tú ves ahí que en ese acto hay una violencia que es terrible, que es enorme. Entonces, claro, si bien es cierto como en, en la parte, digamos, de estatal, ya no hay un acercamiento con la figura de Pinochet, sí lo ves todavía en la sociedad. Y otra cosa, otra situación que también ocurrió es que ahora, lamentablemente, el 11 de septiembre que pasó recientemente, el ex candidato presidencial que estaba en la campaña el año pasado, precisamente, que era Kast, él hace un tweet justamente para el día del bombardeo de la moneda con una imagen actual de la moneda y unos aviones paseando y haciendo también como digamos, como un relato súper heroico de la gesta que gracias al general Pinochet, o sea, un candidato político haciendo eso. Eh,
todavía vemos mucho eso, todavía vemos que no hay nada, no hay como en otros países quizás alguna ley que digamos sancione cómo hacer este tipo de acciones. No, tú lo ves todavía presente y de hecho ahora hace poco con estas elecciones por la nueva constitución, no toda la gente, porque por supuesto no todos los que votaron rechazo es porque fueran de derecha, no, para nada. Pero sí hubo mucha gente que votó por el rechazo que salió con la foto de Pinochet a celebrar a la calle. Entonces todavía hay esta apología, esto de enaltecer la figura de un dictador, porque finalmente fue eso. Y eso, por lo menos a mí como ciudadana, me violenta verlo, me violenta muchísimo. Pero no hay algo como a nivel institucional que nos recuerde como calles con nombre de Pinochet o de los otros personajes que participaron en este periodo. Entonces, eso sí, si me tocara vivirlo allí, como les toca a ustedes, sería peor, sería mucho peor. Es que es un tema muy delicado porque, sobre todo, lo que más me sorprende a mí es la falta de sensibilidad y empatía de gran parte de la ciudadanía española ante esta cuestión de los desaparecidos y represaliados, porque claro, como todavía se expande mucho, todavía se escucha el discurso de, bueno, es que en una guerra todo el mundo mata, con este argumento que viene desde la época de la dictadura y como que se ha infiltrado, que eso yo creo Mm, que es de las peores herencias que nos ha dejado la dictadura, ese franquismo mental en el que muchas personas siguen mm. reproduciendo las mismas ideas sin cuestionárselas. De, bueno, pues si todos mataron, ¿por qué vamos a hacer una ley de memoria histórica o por qué vamos a buscar a esos desaparecidos? Vamos a dejar la cuestión estar, que a nadie le importa ya. Y es como ya, pero es que no podemos meter en el mismo saco a las víctimas de la guerra, que efectivamente también están recogidas las de ambos bandos en esta ley de memoria histórica que es tan polémica, sino que es que esos fueron Mm. 3 años, pero ¿qué pasa con los 36 otros? 36 años, que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. 114.000 desaparecidos se calcula que hay en España. Y cómo eso, a nivel institucional o peor de la calle, puede despertar tanta indiferencia. Y eso es algo que la verdad me preocupa mucho. Me alegra saber que en Chile pues es imposible encontrar, no sé, un mausoleo a Pinochet, pero no sé si tenéis algún lugar destinado como a ser una especie de lugar de memoria, de reconciliación de alguna manera, o al menos divulgativo de lo que pasó, como pueden ser los campos de concentración en Alemania, que sirven, por ejemplo, para que las escuelas los visiten, se unifique ese discurso de, bueno, esto estuvo mal. ¿Existe algo así en Chile o no? Sí, sí, hace pocos años la presidenta Michelle Bachelet inauguró el Museo de la Memoria, que está acá en Santiago, en la capital de Chile, y está destinado precisamente a mantener vivo como el relato de los que no pudieron volver. Entonces, sí, tenemos ese lugar. Creo que además los familiares de los detenidos desaparecidos, toda su vida, imagínate, ya han pasado 49 años desde la dictadura militar, desde el inicio, han tratado de mantener viva la memoria. Entonces, creo que ese es el lugar que yo podría decir que hoy que está destinado a eso. Y además el activismo de los familiares, esa es otra cosa. También algo que no sé si se hizo en España, que se me olvidó comentarte, pero que se hizo acá en Chile, que fue como, mira, no fue la gran cosa, pero se hizo una comisión de investigación para averiguar dónde estaban los detenidos desaparecidos, que al final no quedó en mucho, es el famoso informe Rettig, que cuando ocurre esta transición a la democracia, el presidente electo, que fue Patricio Elwin, sale hablando en cadena pública, en la televisión, sobre las personas que fueron detenidas desaparecidas, sale leyendo los nombres de ellos en algún momento, con lágrimas en los ojos y todo lo demás. eh, Hay eso, hay un reconocimiento público. Sin embargo, este reconocimiento es como, sí, están muertos o fueron lanzados al mar o qué sé yo,
pero también hay un doble discurso y es como, ok, se reconoce, se acaba, no hay más discusión. Eso en pleno año 90. Hoy en día, por supuesto, ya el discurso ha cambiado un poco, pero yo no sé si en España hubo quizás por lo menos eso, por lo menos un reconocimiento o algo. Claro, es que cuando hablamos de las víctimas de la guerra civil, voy a comenzar por ellas, sí que ha habido reconocimientos desde la propia dictadura e incluso, por ejemplo, desde el Vaticano, porque hubo en zonas republicanas se represalió bastante a eclesiásticos, tanto monjas como curas, que se supone que estaban, no todos, pero se supone que la mayoría estaban del lado de Franco, porque la Iglesia Católica apoyó, eh, aunque parezca increíble, a Franco, pero vamos, lo siguió hasta el final. Y entonces, desde el Vaticano y desde la dictadura, cuando ya se instaló esa dictadura después de la guerra, hubo eventos de conmemoración a esas víctimas, hubo placas, está el monumento a los caídos, que como he comentado. El problema es qué pasó con los otros, con esos olvidados, ¿verdad? Que era un tema del que no se podía hablar en las casas, de que a mi abuelo lo mataron en el frente, pero ese abuelo no existió. Y muchas veces los propios hijos como se hicieron cómplices de ese discurso y son, como digo, los nietos o los bisnietos los que se preocupan muchas veces de, pero bueno, ¿y dónde está enterrado el abuelo? ¿O por qué nadie se ha preocupado en la familia de buscar esto? Que a veces iban las viudas a poner unas flores en la fosa común, pero con muchísima discreción. Federico García Lorca, uno de los poetas, de los mejores poetas que ha dado España, sigue desaparecido. Entonces, bueno, esto es algo que es bastante triste. Pero bueno, esto es un tema, la verdad, del que podríamos hablar muchísimo más y de hecho tengo ganas de hacer algún episodio hablando específicamente de la memoria histórica en España, porque la ley se ha intentado actualizar ahora en 2022, hay un nuevo borrador, entonces quizás haga un episodio profundizando un poco sobre esta cuestión, porque da para otro episodio, la verdad. Pero antes de despedirnos, sí que me gustaría, Natalia, si nos podrías recomendar una película, un documental, un libro, lo que tú quieras, que nos permita comprender un poquito mejor esta época de la dictadura en Chile. A ver, de películas que son fáciles de seguir está, bueno, por supuesto, Machuca. No sé si tú creo que ya la viste. Machuca está la película No, que se llama así, No, que habla sobre todo este plebiscito que se hace para sacar a Pinochet. Esas son dos películas. Em, Creo que en YouTube también puedes encontrar bastantes noticias, sobre todo si buscas noticias de la detención de Pinochet en Londres, que me parece, para mí eso creo que fue como lo máximo que pudo haber. Yo creo que estoy totalmente agradecida de Baltasar Garzón, porque creo que si no hubiera ocurrido eso, quizás cuánto tiempo más nos hubiéramos demorado en destapar esa, ese tema tan doloroso. Así que creo que esas serían como mis dos recomendaciones para este tema. Nada mal, Machuca yo la he visto bastantes veces y la verdad es que me encanta, es un clásico, pero que nunca falla. Y pues ya que estoy aquí, aprovecho y recuerdo a quien no haya escuchado todavía un episodio que hice hace bastante tiempo, lo pondré en las notas, precisamente sobre cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, que además, imaginaos la emoción, yo nunca pensé que vería ese momento en vida, yo pensé que me moriría sin ver a Franco fuera del Valle de los Caídos y tal emoción tenía que, bueno, yo lloraba, os juro que lloré viendo esa escena. Me acababan de operar de la boca, tenía puntos en la boca y a pesar de eso, cogí el micrófono y grabé el episodio. Me notaréis que hablo raro en ese episodio, pero es que tenía que grabarlo, así que ahí va la anécdota. Si os apetece escucharlo, os lo dejo. Y muchísimas gracias, Natalia, por haberte pasado por el podcast. No, gracias a ti, Paloma. Fue realmente un gusto. Entre historiadoras, siempre, bueno, un tema además que nos encanta y que espero de verdad que a la audiencia le haya aportado mucho porque no es un tema fácil, desde luego que no. Además, hemos unido dos historias de dos países que, como hemos intentado explicar, son diferentes, pero tienen muchos puntos en común, también algunas diferencias. Así que, bueno, para más información también dejaré
en la newsletter información extra, recursos, algunos de los que hemos comentado, enlaces para completar, y ya con eso te despido, Natalia. Espero que no sea la última vez que te pases por el podcast y un abrazo muy fuerte. Igual a ti, Paloma, que estés súper bien y bueno, gracias a todos por llegar hasta acá, hasta el final de esta conversación. Para los que queréis contactar con Natalia, dejaré toda la información también. Si os apetece aprender el español de Chile, escuchad sus podcasts porque son buenísimos. Tiene varios, es una apasionada de los podcasts como yo. Insisto, toda la información estará en las notas del podcast y en la newsletter. Así que ahí nos vemos. Chao, chao, Natalia, cuídate. Chao, chao. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.